Miguel de Unamuno hablamos con frecuencia en España como es y naturalmente recordamos algunas de sus célebres, de sus expresiones más conocidas. Me duele España, dijo Unamuno. En la calle Libreros número 25, en Salamanca, se encuentra la Casa Museo de Don Miguel. Doña Ana Chaguaceda es la directora de esta Casa Museo Miguel de Unamuno. Buenos días, doña Ana Chaguaceda, y muchas gracias por estar con nosotros en España como es. Muchas gracias por haberse acordado de Don Miguel. ¿Cómo se podría describir, para aquellas personas que no tengan la oportunidad de haber visitado ni de visitar esta casa museo, en qué consiste dicho recordatorio vital de la figura de Miguel de Unamuno? Bueno, la actual Casa Museo Unamuno está ubicada en lo que fue residencia de los rectores. La universidad facilitaba a sus rectores una residencia y aquí Unamuno vivió de 1900 a 1914. Está ubicada en el centro de la ciudad, al lado del edificio histórico de nuestra universidad. Es un edificio barroco con una hermosa fachada y por dentro es un museo muy sencillo, un museo familiar que alberga el mobiliario y los enseres de la familia Unamuno. Enseres de todo tipo, hay una muestra de dibujos y pajaritas, manuscritos, retratos, objetos personales como su reloj, sí, toga rectoral, gafas y naturalmente su biblioteca personal. Efectivamente. Hemos tenido la suerte, por un lado, de que don Miguel donó en vida la biblioteca, con lo cual la hemos conservado entera. Tuvimos la suerte de que la familia vivió aquí en los años 50, con lo cual todo el mobiliario también es el original, y finalmente en los años 60 los nietos vendieron al Estado el archivo, con lo cual tenemos toda su obra manuscrita y esos dibujos y pajaritas a los que ha aludido. ¿Qué número de volúmenes tenía la biblioteca y tiene la biblioteca de don Miguel de Unamuno? Pues la biblioteca personal de don Miguel de Unamuno tiene unos 5.500 volúmenes, más unos 3.500 artículos que él mismo iba recortando y encuadernando. Es una buena biblioteca, sobre todo porque en un 80% está dedicada por personajes estupendos de la época, pero sobre todo porque don Miguel los estudiaba escrupulosamente, los anotaba en los márgenes, los criticaba o le servía como fuente de inspiración para hacer una pequeña poesía o un dibujo al margen, etc. Es decir, una de las cosas que hacía el maestro era diariamente recortar de la prensa aquellos artículos que él consideraba más interesantes y luego él mismo se ocupaba de su encuadernación. Sí, era un hombre muy minucioso, con lo cual nos ha facilitado muchísimo la catalogación posterior de todos sus fondos. Lo único es que era también un hombre que aprovechaba mucho el papel, y entonces te encuentras por un lado una carta, por el reverso un pequeño borrador y un dibujo, aprovechando una comunicación oficial del ayuntamiento, etc. Pero es verdad que es un hombre que no tiraba nada, entonces tenemos un fondo, gracias a él, muy importante. Dentro de su epistolario, por ejemplo, se conservan alrededor de 25.000 cartas recibidas. Sí, yo creo que modestamente es uno de los mejores archivos privados de España porque el número de cartas es realmente impresionante y además porque aparte de escribirse con gente muy famosa y conocida, pues como Azaña, Borges, Pablo Iglesias, Marañón o Ginés de los Ríos, mantuvo correspondencia con gente anónima que le contaba problemas de su ciudad y de sus pueblos, de Hispanoamérica, de las huelgas obreras que había en aquellos momentos, de los problemas sociales, con lo cual se puede reconstruir una parte muy importante de la historia nacional e internacional. Esta casa museo supongo que tendrá dos tipos de visitantes, el curioso, el viajero, el iniciado y también el estudioso. Sí, efectivamente. Viene gente que le atrae la figura de don Miguel y viene simplemente a ver el museo, pero luego viene gente a realizar sus investigaciones, a hacer sus tesis doctorales, alguna edición crítica, biografías, ensayos y demás. Doña Ana Chaguaceda, después de estar diariamente teniendo la posibilidad de vivir con los objetos que han configurado la existencia vital, profesional e intelectual de Miguel de Unamuno, ¿cuáles son los aspectos más singulares que usted resaltaría de su personalidad?
Hombre, pues sin duda, por una parte, su férrea convicción en una idea y su defensa a ultranza de la misma, y su honradez para alejarse mejor de esa idea y defender una postura contraria. Era un hombre de principios y de ideas arraigadas que las defendía hasta el final. Y por otra parte, según siempre me cuentan sus nietos, era un hombre terriblemente familiar y muy tierno de puertas para adentro. Pues muchísimas gracias, directora, por tener la gentileza de estar con nosotros en España como es. Y no sé si queda por ahí algún cabo sin atar. No, simplemente animar a que venga mucha más gente a investigar sobre la figura de Don Miguel y decir que el museo pues está abierto a todo el público. Hay que recordar que la lucha vital y personal de Miguel de Unamuno fue grande, que vivió el destierro, ¿Sí? que fue sacado su féretro a hombros de falangistas, que fue también socialista y que fue destituido y repuesto del cargo de rector algo así como 3 veces, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Fue un hombre muy polémico él mismo, pero también con el que polemizaron quizás demasiado y lo utilizaron pues muchos sectores de la sociedad. Ahí está su célebre denominación a las novelas no como tales, sino como nivolas. Como nivolas, ¿Cuál es su obra preferida de Miguel de Unamuno? Pues en obra tradicional yo me quedo con Samuel Bonomarti, pero lo que más me gusta de Unamuno son sus ensayos y sobre todo sus artículos de corte político porque son muy interesantes. ¿Y como frase de talento? Hombre, pues supongo que la de que inventen ellos, porque es graciosa, en el fondo es graciosa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.